Buenos días, a rueda de prensa de Unidas Podemos Izquierda Unida. Agradecer aquí a los medios presentes y a los no presentes luego podrán tirar de este vídeo. Vamos a hacer una rueda de prensa muy rápida. Vamos a hablar primero de las mociones que llevamos para este pleno de febrero. Yo voy a presentar la de vacunación. El compañero Óscar hablará de la de electricidad y luego Gemma nos contará un poquito sobre la comparecencia. Luego haremos un pequeño análisis sobre los presupuestos. Yo creo que ya está todo dicho, simplemente sería como para cerrarlo y luego nada, ya lo que tengáis a bien preguntar. Así que, bueno, si os parece, yo muy rápidamente, la moción de la vacunación. Bueno, ya hemos visto cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso no ha desaprovechado ninguna oportunidad de echarle dinero a las empresas, ¿no? Desde el principio con Telepizza pues hasta Cruz Roja. Hemos visto cómo específicamente la gestión en sanidad ha sido un desastre y lo peor es que una vez pasado el desastre no parece que estén dispuestos a mejorar. Las residencias siguen sin medicalizarse. Lo del desastre de los rastreadores, ¿no? Las plantas que tenemos cerradas en diferentes hospitales, la atención primaria abandonada. Entonces, bueno, aquí hacemos un poco hincapié ahora que empieza el capítulo de las vacunas, instar a la Comunidad de Madrid a que esto se haga con personal público desde nuestros centros públicos, que deberían tener su horario abierto y bueno, sobre todo eso, que no se haga más negocio, ¿no? con este asunto. Básicamente es eso, que haya un plan de vacunación y que podamos sacar esto adelante pues, con un poco de soltura, que es que, o sea, que quiero decir que esto no es simple oposición al gobierno del PP de la Comunidad de Madrid en este caso, o sea, es que yo creo que ya es momento de empezar a hacer las cosas, ya no voy a decir un poquito bien, un poquito en condiciones. Así que nada, una moción muy sencilla, vamos a ver qué pasa. Si es un problema de vacunas o no, pues eso ya depende de la Unión Europea. Se está peleando ahí en Bruselas las dosis que lleguen. Pero lo que no puede ser es que se estén quejando de que es que a Madrid se le discrimina porque no llegan las suficientes dosis y luego las que han llegado pues no se ponen en marcha pues porque ya sabemos los problemas derivados del abandono y de la privatización de nuestra sanidad pública. Así que nada más. Sabéis que yo voy muy rápido y lo cuento todo. Cualquier duda, cualquier cosa, luego me preguntáis. Así que nada, le doy paso a mi compañero Oscar, yo me callo. Gracias, Iván. Buenos días. Reiteraros las gracias por asistir a cubrir esta rueda de prensa. Bueno, ya comentó Iván la moción que presentamos. Como sabéis, ahora con la modificación del ROM solamente se permiten 2 mociones por cada grupo, con lo cual de las 3 que veníamos presentando, pues ahora se quedan en 2. La segunda que presentamos tiene que ver con la regulación del precio de la electricidad, ¿no? Como sabéis, está habiendo mucho debate y desde la derecha política social y también desde la prensa se está insistiendo mucho en el tema de la bajada del IVA, ¿no? De bajar el IVA. Nosotros pensamos que bajar el IVA pues, puede ser una medida muy populista y muy de hay que bajar los impuestos para que la economía se active, ese mantra que repiten y que se desmonta cualquier día que uno vea cómo funciona el mercado. Y lo que queremos poner encima de la mesa con esta moción y con lo que estamos diciendo desde los medios, tanto nosotros aquí como nuestras compañeras de la Asamblea de Madrid, como nuestros compañeros en el gobierno, es que el problema que tiene es la configuración del actual mercado eléctrico. Está muy concentrado al final este mercado, está muy concentrado en muy pocas manos y eso provoca que haya falsos monopolios, ¿no? Bueno, falsos monopolios. Monopolios que parece que no están, pero están ahí, ¿no? Y luego acaban en las puertas giratorias también. Hemos visto cómo dirigentes de los principales partidos han acabado después como directivos, asesores o cualquier cargo remunerado en estas empresas eléctricas, ¿no? Yo hoy te privatizo una empresa y dentro de 20 años tú me colocas a mí como ejecutivo, ¿no? Eso está pasando en este país, ha pasado y yo creo que es vox populi, ¿no? Entonces nosotros pensamos que ese monopolio es un problema y que la excesiva concentración pues, lo hace ineficiente, ¿no? Por ello llevamos muchos años denunciando este funcionamiento de este mercado, tanto Podemos como Izquierda Unida como Unidas Podemos, lo llevamos denunciando muchos años, ¿no? Y lo que hemos conseguido es hacer un acuerdo con el PSOE, el acuerdo de gobernabilidad de este país, del acuerdo de gobierno de coalición, y ahí es donde pensamos que podemos hacer esa reforma, ¿no? ¿Qué reforma necesita el mercado? Bueno, pues bajo nuestro punto de vista, por un lado necesita que se reforme
la tarifa regulada, ¿no? Esa tarifa esta que sabéis que es la que es obligatoria para tener el bono social. Y ahora mismo, en las condiciones en las que está configurada su elaboración, pues provoca que los precios sean muy sensibles a lo que pasa en el mercado, ¿no? Un mercado que está además controlado por muy pocas manos, ¿no? Este mercado lo impuso en su momento el gobierno de Aznar, el gobierno del Partido Popular, y al final los precios de la electricidad que se pagan tienen un poco que ver con el coste de generación de energía, ¿no? Permite a las empresas vender toda la energía al precio más caro posible. Es decir, productos que tienen diferente coste, pueden costar 10, 20, 30, se acaban vendiendo a 30, que es el precio máximo. Es decir, que consiguen un beneficio que prácticamente cae del cielo por cómo está configurado el mercado, ¿no? Entonces, lo que proponemos desde Unidas Podemos Izquierda Unida es que se genere la energía al coste más barato, de forma que nunca haya que utilizarla más cara y de esta forma consigamos energía barata para los consumidores y para las consumidores, ¿no? Como sabéis, en este país, por desgracia, la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ya ha multado con importantes multas a varias empresas por manipular el mercado energético, ¿no? Esto es un hecho y entendemos que hay que regular para evitar que puedan hacerlo, porque al final acaba pagando la gente, ¿no? Sobre todo la gente más vulnerable acaba teniendo que pasar los inviernos sin calefacción. Defendemos, por otro lado, la creación de una empresa pública de energía, que evidentemente por sí sola no va a resolver el problema, pero sí entendemos que podría influir en que este mercado se vaya modificando y que sería un instrumento útil para poder bajar un poco los precios, ¿no? Y lo que proponemos con esta ley sería un poco, ¿no? Seguir legislando para corregir estas anomalías, ¿no? Corregir el problema de la fiscalidad de las empresas energéticas, conseguir un sistema más justo que garantice que garantice el suministro a las personas más vulnerables y apostar decididamente por las energías renovables, porque aquí hay otro debate dentro que es el de la sostenibilidad del planeta, ¿no? Las energías que utilizan las empresas más importantes del sector eléctrico, que son energías contaminantes que van poco a poco devaluando la calidad del aire y del medio ambiente y provocando los problemas del cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido, presentamos esta moción. Pensamos que es mejor proponer soluciones estructurales y ir a la raíz del problema que no estar hablando del IVA o de pequeñas modificaciones que se proponen desde la derecha y que no van a hacer más que mantener este sistema. Y nada, bueno, luego si queréis preguntar algo, pero le paso la palabra a mi compañera Gemma. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues como ha dicho mi compañero, pues vamos a pedir explicaciones a Santiago Llorente, pedimos esta comparecencia sobre la borrasca Filomena, porque bueno, el Leganés se ha visto desbordado y no ha sido atendido en condiciones, ¿no? Como hemos visto en otros municipios eh, que sí cuentan con servicios públicos y que se ha gestionado desde ellos pues muchísimo mejor los problemas que ha causado la borrasca. La oposición no tenemos ningún dato a día de hoy ni ningún informe de los primeros daños, por lo menos el primer análisis de daños que se haya hecho desde el ayuntamiento. Y creemos que es una imprudencia por parte de este gobierno el no facilitar esa información a la oposición de Leganés. Por otro lado, hemos visto que mientras en otros municipios los alcaldes y las alcaldesas han salido a hablar a sus vecinos sobre la situación, pues aquí, sin embargo, hemos visto desde el primer día un silencio con todo lo que se refiere se ha referido a la gestión, ¿no? de Filomena. Entonces, bueno, pues pensamos que evidentemente el señor Santiago Llorente no nos va a contestar o nos va a contestar lo que quiera a esta comparecencia, pero sí queremos saber pues si están exigiendo el cumplimiento de los pliegos, que desde nuestro grupo municipal pensamos que no. Y bueno, pues que nos diga por qué todavía, si esas contratas, según ellos, han funcionado adecuadamente, pues por qué siguen los árboles caídos
y por qué seguimos con el problema del asfaltado, ¿no? Que ahora hemos visto como otra vez de nuevo llegan las privatizaciones y para arreglar el asfaltado pues también lo vuelven a privatizar. Entonces, bueno, a ver qué nos cuenta. Como digo, pensamos que no nos va a contestar a nada. Que nos cuenten también qué va a pasar con el arbolado, que hemos perdido en Leganés, que ha sido muchísimo, pero tampoco nos han dado una cifra estimada. Tienen obligación de reponerlo, si no en el mismo sitio, en otros, y tampoco tenemos constancia de ello. Entonces, a ver qué nos cuenta. Y luego, pues como sabéis, hemos tenido a la plantilla municipal, que es la que se ha dejado la piel en esta borrasca también, y en la pandemia, y que han tardado 15 días en cobrar su nómina. Entonces, hay que nos explique, ¿no? El por qué si hay dinero para 10 millones de euros para una rotonda y sin embargo la plantilla pues ha cobrado hoy, después de 15 días, cuando tienen que pagar sus hipotecas, sus recibos y bueno, pues lo que tengan que pagar, ¿no? Entonces nos parece una falta muy grande de respeto hacia su propia plantilla, que tampoco han dado explicaciones y que se debe de hacer. Y poco más, bueno, recordar que con la borrasca Filomena los coches de la policía no pudieron salir tampoco, simplemente porque no había máquinas, esas máquinas que deben de tener esas contratas, y que sin embargo no dieron salida a los coches de la policía, que estuvieron días y días bloqueados. Como agradezco a la gente que se movilizó de 4x4, que gracias a ellos sí pudo llegar la gente a nuestro hospital y se pudieron evitar pues bueno, temas complicados y graves, ¿no? Incluso, bueno, pues podemos hablar de que se salvaron vidas, porque las ambulancias no podían ni siquiera llegar a recoger a la gente que tenía que hacer su diálisis. Entonces es algo que es muy grave y Llorente desde luego tiene que dar explicaciones, y también las debería de dar el concejal de Medio Ambiente, que bueno, su obligación es exigir a las contratas pues que cumplan los pliegos, que todos sabemos que no se está haciendo y no tenemos conocimiento de siquiera si hay algún expediente abierto para estas contratas. Y nada más, yo creo que agradecer a la plantilla municipal el esfuerzo que está haciendo y sentir desde luego que hayan estado sin cobrar estos 15 días, que haya esas pocas ganas, ¿no? de este gobierno de sacar el municipio adelante y de no cuidar, ¿no? a su propia plantilla, que nos parece también bastante grave. Y ya os contaremos a ver a lo que nos contesta el señor Llorente, que no tenemos confianza, pero bueno, imaginamos, ahí se verá, ¿no? Ahí se verá de nuevo la preocupación que tiene el señor alcalde por su pueblo. Y nada más. Gracias, Gemma. Queríamos dedicar también 5 minutillos a hablar un poco del tema de los presupuestos municipales. Como sabéis, se aprobaron definitivamente la semana pasada, el viernes. El Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, desestimó todas las alegaciones que se habían realizado. Estos presupuestos vienen de una negociación con todos los grupos políticos, pero que se ha limitado a una, ¿cómo decirlo?, de cara a la galería ha sido esta negociación, porque lo que han hecho ha sido reunirse, pero no aceptar prácticamente nada de lo que de los grupos políticos les proponíamos, ¿no? En nuestro caso concreto, se las enviamos incluso por escrito, ¿no? Para que quedara constancia de lo que proponíamos para los presupuestos. Y es verdad que apenas han introducido nada, ¿no?
se veían obligadas y obligados, evidentemente, a negociar los presupuestos para decir que contaban con la oposición y que entre todas podíamos hacer unos presupuestos mejores, pero la realidad es que no querían nada más que de cara a la galería dar la imagen esa de que estaban intentando negociar con todos, ¿no? Incluso a nosotros en concreto nos hablaron de socio preferente, Unidas Podemos Izquierda Unida, pero eso no se ha visto reflejado porque ni hemos tenido más reuniones que los demás ni hemos tenido ningún trato de favor, con lo cual tampoco lo queríamos, pero entendíamos que si ellos decían que lo había, debería cristalizarse de alguna manera y eso no se ha hecho, ¿no? Estos presupuestos han sido los presupuestos que más alegaciones han recibido de la historia reciente de Leganés. Algunas de ellas eran muy interesantes y bajo nuestro punto de vista podían hacer que estos presupuestos fueran mucho más sociales de lo que van a ser al haberlas descartado. Eh, Tanto la Federación Local de Asociaciones Vecinales como colectivos sociales como pensionistas, diferentes asociaciones vecinales a nivel individual, la Asociación Indigentes de Leganés y luego personas a nivel individual, entre las que se encuentran militantes de Unidas Podemos, Izquierda Unida, hicieron alegaciones y fueron todas descartadas, ¿no? Nos parece curioso que no hubiera ni siquiera una que pudiera ser aceptada, al menos parcialmente, o sea, que todas se descarten y que la única que se acepte sea una de Ciudadanos, que viene a proponer que se gasten 100.000 euros más en propaganda, nos parece que está muy alejado de la realidad de lo que necesita este municipio, ¿no? Tanto Ciudadanos, que es quien propone esa modificación, como el gobierno local PSOE y Leganés que la acepta, ¿no? Yo creo que en esta ciudad todo el mundo tiene claro que 100.000 euros en publicidad no era la modificación que los presupuestos necesitaban. Es realmente bochornoso y lo hemos denunciado en los plenos y lo denunciamos también aquí, el papel de Ciudadanos en esta ciudad, ¿no? A cambio de gerentes de empresas públicas, al final dinero para su partido, vota siempre lo que el gobierno necesita, siempre. Si necesitan una abstención, ahí está Ciudadanos. Si necesitan un voto a favor, ahí está Ciudadanos. Es evidente que, aunque no forman parte del gobierno de forma oficial, lo han sido toda esta legislatura desde la misma investidura. Por un lado, se han estado reuniendo, aquí hablando de Ciudadanos, se han estado reuniendo con los colectivos que estaban reivindicando mejoras para el AMPA, por ejemplo, de la Escuela de Música, los usuarios y usuarias del CAI, los AMPAs de las escuelas infantiles. Les dicen que sí, que tienen razón, que qué vergüenza, que cómo puede ser esto, pero luego cuando llega el pleno y llega la hora de verdad eso que están diciendo, hacerlo, votan lo contrario, votan para que esas alegaciones que han presentado estos colectivos se desestimen. Nos parece terriblemente cínica esta postura. También queremos decir que seguramente ya no vaya a haber otros presupuestos en esta legislatura. Los presupuestos suponen un esfuerzo para el gobierno porque tiene que reunirse, tiene que acordar, tiene que revisar las cuentas, tiene que ver cómo hace los mejores presupuestos para esta ciudad. Y evidentemente ahora que tienen ya estos presupuestos, que son los que ellos querían, que prácticamente no han introducido propuestas de nadie, pues ya tirarán con ellos adelante. Nos preocupa porque ya hemos dicho que son poco rigurosos, nos parece que los ingresos que están presupuestados no se van a poder conseguir tan fácil, pero yo creo que lo que piensa el gobierno es que precisamente esa flexibilidad les viene bien, porque son los presupuestos con tanto dinero, tienen mucho margen en cada una de las partidas para poder maniobrar. Entonces, probablemente no necesiten ni modificaciones presupuestarias para ello. Y tampoco puede que dejen de necesitar a sus socios también. Eso lo vamos a ver ahora en los próximos meses. ¿Qué nos habría gustado a nosotros para los presupuestos? Pues cosas muy sencillitas y cosas que comparte una buena parte de la ciudadanía de Leganés, ¿no? Destinar más dinero a equipamiento de los barrios nuevos. Hemos visto como los barrios nuevos, algunos de ellos que apenas tienen equipamiento, algunos llevan reivindicando 10 y 12 años. Mejorar también las infraestructuras de los barrios más viejos. Los barrios más viejos, evidentemente, tienen ya algunos servicios, pero como son edificios tan antiguos, pues necesitan mucha remodelación, ¿no? Mucha mejora, y en eso tampoco se va a invertir. Recuperar infraestructuras importantes para la ciudad, por poner un ejemplo, la piscina Solagua, solamente tenemos la piscina de la Fortuna y la del Garrascal, y no es suficiente para 180.000 habitantes que tiene esta ciudad. Pues esa piscina, ahora ya tal y como la han dejado abandonada, supone un proyecto desde cero y empezarla de nuevo, pero aún así entendemos que sería necesario, porque además viene a cubrir una parte de la ciudad que no tiene ninguna opción de ocio veraniego en el sentido de piscinas, ¿no? Municipalizar servicios también, que fácil municipalización, algunos de ellos, ¿no? Hemos hablado alguna ocasión del servicio de recaudación ejecutiva, se privatizó en 2015, se podría municipalizar si hubiera voluntad, es bastante fácil. Resolver los problemas de la plantilla municipal, es evidente que la plantilla municipal no tiene suficiente personal para los servicios que tiene que llevar a cabo, y eso se hubiera resuelto en los presupuestos con más dinero para el capítulo 1, que es el de plantilla, y menos dinero para el capítulo 2, que es el de las subcontrataciones, que es justo lo contrario que hacen estos presupuestos.
un plan de vivienda pública con un estudio previo, ¿no? Ya habéis visto que han sacado a un buen platillo su plan de 600 viviendas, está muy bien, pero nosotros lo que proponemos es que antes de hacer vivienda nueva se hiciera un mapa de cómo está la ciudad en cuanto a vivienda, porque podemos encontrar muchas viviendas vacías en esta ciudad sin uso y a lo mejor el primer paso sería eso, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, no se puede construir eternamente, no se puede enladrillar Leganés, porque luego además se da la paradoja de que construyen casas, pero luego no son capaces de dar los servicios que requiere la gente que vive en esas casas, ¿no? Tenemos barrios, como hemos dicho antes, que no tienen prácticamente equipamiento. Además, proponíamos que toda la vivienda que se sacara fuera en alquiler, que no se vendiera. Cuando la vivienda se vende, va al mercado, y cuando va al mercado lo que hace es fomentar la especulación. Eso es algo que desde una Podemos Izquierda Unida no compartimos. Entendemos que la vivienda debe ser siempre pública para poder impedir que entre en el mercado especulativo. Hablamos también de presupuestos participativos, incluso hablamos de un 10% del presupuesto destinado a presupuestos participativos. Hay algunas pequeñas partidas que dicen que podrían servir, pero que no tienen nada concreto. Y luego también hablábamos de avanzar en democracia y en la participación vecinal, aunque claramente no es algo que a este gobierno le preocupe, toda vez que no ha tenido ningún problema en desestimar todas las alegaciones en bloque sin atender ni siquiera una. Es evidente que no le interesa que participe, ¿no? Hace ya unos cuantos años, otro alcalde del PSOE, cuando se estaba discutiendo el plan de ordenación urbana, le paramos en la calle y le dijimos que por qué no hacía el plan de ordenación urbana por barrios y nos dijo, no, a mí me han votado y yo ahora gobierno, no quiero participación, ya está. Y yo creo que es un poco esto lo que se ha convertido el PSOE, ¿no? Que no debería ser así, pero es un partido que no fomenta la participación ni la democracia dentro de la ciudad. Y bueno, le paso la palabra a mi compañero Iván. Sí, bueno, sin sorpresas. Los presupuestos salen con Ciudadanos y las alegaciones se rechazan de plano, ¿no? Que, no sé, que lo viéramos venir no lo hace menos doloroso. Hacer hincapié en lo que dice Óscar, que podemos hablar de ciudad participativa, ciudad democrática, ciudad transparente, pero luego no eres capaz de sentarte con sindicatos, asociaciones vecinales, otros partidos políticos, vecinos particulares, AMPAs. Es que es un rechazo. Es un rechazo de plano y más que evidente. Poco más que decir a este respecto. Si tenéis alguna pregunta. David. Sí, hola, buenos días. Respecto al tema de la nómina de la plantilla municipal, cuando el gobierno habla de cuestiones técnicas que son difíciles de explicar, ¿vosotros tenéis conocimiento a qué se puede deber, a qué puede responder eso? Y luego, por otro lado, el Partido Popular ha dicho que la construcción de 668 viviendas públicas en el municipio a través de la empresa del suelo va a generar una deuda de 25 millones porque al no cuadrar el gasto que supondrá esa construcción con los ingresos. Yo no sé si vosotros habéis tenido acceso o habéis visionado ese informe. Gracias. Bueno, de ese informe de lo del plan de viviendas todavía lo que hay es como un borrador, ¿no? No sabemos siquiera qué tipo de vivienda va a ser, ni el precio que se va a poner, ni nada. Ellos han anunciado que se van a hacer, pero todavía no nos han pasado toda esa información, como es normal en este ayuntamiento, que no nos den nada de información y porque son muy poco transparentes. Entonces yo creo que todavía queda mucho, estar viviendas hasta el 2025 por lo menos no se va a empezar no las vamos a ver hechas. Sí tenemos dudas de que se vaya a destinar esas viviendas que dicen para el alquiler. Y bueno, lo que habla el PP no lo he visto, pero imagino que se refiere a los préstamos, ¿no? que se necesitan para este fabuloso plan que nos presentan, que no es para vivienda social. Para vivienda social no llevan absolutamente nada. Estos pisos que van a construir es para gente que tiene un salario bueno, medianamente decente y que puede comprar una vivienda y pagar un alquiler. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con todas esas familias y personas vulnerables de Leganés que no tienen una vivienda a la que acceder, ¿no? Como digo, no contempla esto que nos han presentado, no es vivienda social.
Luego estará el problema de si, bueno, pues esos préstamos, en concreto el de 25 millones, pues a ver si los dan, ¿no? Tampoco lo sabemos. Nosotros suponemos que para el 2023 pues se pondrá la primera piedra, pero vamos a tardar bastante en ver construidas estas viviendas y hay mucha gente joven y gente vulnerable que necesita viviendas para hoy y para mañana, no para el 2025. Con lo de la plantilla, bueno, pues no tenemos ninguna información, estamos esperando ver los decretos, todavía no lo han subido, como siempre van con muchísimo retraso los decretos, entonces hasta que no los tengamos, pues no podemos saber qué es exactamente a lo que se refieren, aunque podemos imaginar algo. Pero vamos, como os digo, hasta que no tengamos la información, los decretos pues no lo sabemos concretamente. Sí, con el tema de la nómina, como bien dice Gemma, no tenemos ninguna comunicación oficial, digamos, en la que se diga lo que ha pasado con la nómina, es esto. Pero sí que, bueno, pues como vosotros... Ué. Te has quedado congelado. Investigáis, nosotros también investigamos. ¿Yo? Espera, pero te has cortado, vuelve. ¿Ahora? Como vosotros. Ah. Vuelvo. Sí, Ahora. Nos ha puesto aquí que tenemos la conexión. Sí, que lo que nos dicen es que la intervención dijo que tendría que haber, para pagar la nómina, dos expedientes. Un expediente de la gente que está contratada temporal por los programas de empleo, estos que entraron a finales de noviembre, y otro para el personal funcionario y personal laboral que habitualmente trabaja. Desde Recursos Humanos se decidió que no, que se iba a hacer solo un expediente, y cuando llegó el expediente a la intervención lo echó para atrás, y eso ha provocado estos retrasos que ha habido. Eso este mes. Pero es verdad que los retrasos son habituales últimamente, y es verdad que ya ha contado Gemma los problemas que eso puede provocar a la plantilla. Entonces, nos parece un poco descabellado, por no decir otra cosa, que desde Recursos Humanos, sabiendo que la intervención está avisando de que se hagan dos expedientes, se empeñen en hacer uno. Evidentemente esto viene del concejal responsable y no creo que ningún técnico haya tirado ese camino sin contar con el beneplácito del responsable, en este caso el delegado de Recursos Humanos. Entonces ahí podría estar el problema. Con lo que dice el PP, bueno, ya lo ha comentado Gemma, endeudarse en sí mismo no es ni bueno ni malo. Si tú te endeudas para dar un servicio que requiere la ciudad y para que la ciudad esté mejor, pues en ese caso estamos de acuerdo. Pero si te vas a endeudar para después pagar sentencias que pierdes del ladrillo por tu gestión nefasta, en eso no estamos de acuerdo. Entonces, lo de la vivienda parece ser que va a costar unos 70 millones más o menos, y hay un préstamo en los presupuestos de 25 millones de euros que iría para financiar esa primera fase. Después entendemos que con las viviendas que van a vender empezarán a pedir dinero a los compradores y con eso lo financiarán también. Pero eso, lo que dice Gemma, tenemos que esperar un poco a que nos detallen más la información. ¿Más preguntas? Claro. Sí, buenas. Habéis hablado de la borrasca Filomena, de los efectos que han tenido en Leganés con la caída de árboles y demás. Se pidió la declaración de zona catastrófica por parte del Ayuntamiento de Leganés y eso implica dar un informe sobre cuáles son los daños que ha sufrido el municipio. Si no tenéis el informe, ¿se sabe si se está elaborando o se está haciendo de cara a presentarlo y cuánto tiempo de margen hay para poder presentarlo? Pues mira, el plazo creo que ya está finalizado. Efectivamente, el informe se ha tenido que enviar ya. Sí te puedo decir, Aroa, que muchos y muchas de nuestras compañeras en otros municipios ya tienen esos informes que sus ayuntamientos han elaborado. Nosotras, a día de hoy, no tenemos absolutamente ninguna información ni ningún dato. El resto de compañeros tienen ya hasta la cantidad que sus ayuntamientos han pedido, han solicitado. ¿Por qué a nosotros no se nos facilitan esos informes? Se tiene que facilitar a la oposición. Seguimos con un ayuntamiento que sigue siendo nada transparente. Y no solo lo tenemos que exigir la oposición, es que esto lo tiene que exigir toda la ciudadanía.
La ciudadanía tiene que saber qué daños ha sufrido su municipio, y lo que está haciendo el gobierno es ocultarlo. ¿Por qué? Bueno, pues no sabemos, puede haber muchos motivos, pero queremos que se nos facilite esa información como tienen el resto de partidos en otros municipios. ¿Por qué el Leganés no? ¿Por qué siempre el Leganés es no? Nos acusan de que no colaboramos, que somos poco colaborativos, ¿no? Cuando hay un problema. Es que no es así. Nosotras siempre tendemos la mano para ayudar, pero continuamente nos ponen trabas. Queremos esta información porque la quieren los vecinos y las vecinas de Leganés. Y para avanzar necesitamos saber qué daños ha sufrido el municipio. Como digo, sigue habiendo, bueno, vosotros lo sabéis, sigue habiendo árboles caídos y ramas en las calles, con el peligro que eso conlleva. ¿Dónde están esas contratas que no están cumpliendo esos pliegos? ¿Hay algún expediente abierto a estas contratas? Preguntarlo vosotros también a ver si os dan la información, porque a nosotros no nos lo dan. Sí, es sorprendente que el sindicato CGT pueda articular, redactar y compartir un informe y sin embargo el ayuntamiento no. ¿Alguna más? Jesús dice que se tiene que ir. Claro. Habéis comentado al principio que el nuevo ROM os limita el número de mociones a 2 en vez de a 3. Este pleno, de hecho, tiene únicamente 13 puntos de mociones. Y luego la parte de interpelaciones es uno de los plenos, creo recordar, de los más cortos de esta legislatura. ¿Creéis que es posible que sea la segunda vez en la legislatura que se puede llegar a la parte de control? Bueno, a ver. Hombre, favorece, lo que pasa es que luego es eso, el orden del día lo favorece. Lo que pasa es que ya sabemos cómo aquí nos encanta enredarnos. Es verdad que ayer lo comentamos todos, ¿no? Que qué cortito era el orden del día. Es como que piensas que vas a llegar a la parte de control. Esperemos que sí, ¿no? De todas formas, bueno, como sabéis, lo hemos dicho muchas veces. A nosotras nos hubiese gustado pues que el pleno pues se haga en 2 días. Se puede hacer perfectamente en 2 días, o empezar el pleno a primera hora de la mañana y acabarlo pues a las 12 de la noche, como estamos haciendo. Pero es que tampoco hay voluntad. Entonces, bueno, pues nos cuesta pensar que sí se va a llegar a ver toda la parte de control. Esperemos que sí. Y bueno, pues mañana, o sea, el jueves lo sabremos. Yo creo que al gobierno local le ha venido muy bien. Por un lado, les vino muy bien la pandemia para desmovilizar y apagar los fuegos que tenían abiertos aquí, que no eran pocos. Recuerdo una huelga general de la plantilla municipal, por ejemplo, antes de que empezara la pandemia. Y por otro lado, también le ha venido muy bien que los plenos fueran largos para que no se llegara a la parte de control. La parte de control es fundamental en una democracia porque es donde la oposición puede exigir al gobierno explicaciones sobre las cosas que está llevando a cabo en público, que se graben y que cualquier vecino lo pueda ver, ¿no? Lo que estaban haciendo era, nunca se llegaba a la parte de control, con lo cual, si un partido presentaba algo que tenía que ver con la gestión de, yo qué sé, de la cabalgata de Reyes en enero, eso se veía en junio, cuando ya no tenía, ¿no? Porque los tiempos políticos son mucho más rápidos que todo eso, y provocaba eso, que quedaran fuera. De hecho, nuestra estrategia, digamos, ha sido la de prácticamente no presentar ni comparecencias ni interpelaciones, porque como no se veían, quedaban desfasadas y a lo mejor le vas a ver 4 meses después. Entonces no las hemos estado presentando. Ahora que se ven, bueno, pues vamos a ver qué pasa. También tenemos que decir que nos ha pasado muchas veces, y en la última, por ejemplo, que hizo Gemma una interpelación a la de urbanismo, no nos contestan a lo que les preguntamos. Lo que hacen es o leer parte de la propaganda que preparan sobre lo que dicen que han hecho, aunque no tenga nada que ver con lo que preguntamos. Entonces, tampoco tienen esa función, pero claro, eso ya queda en la voluntad del gobierno de querer contestar y de verdad querer dar explicaciones a la oposición y a la ciudadanía de Leganés, que es la que a la verdad tiene interés en ello, porque no es un interés personal nuestro, es un interés de la gente que nos vota y que nos pregunta y que nos dice, oye, esto tal, o qué pasa con esto. Entonces, bueno, en esa línea
A ver, de cualquier caso, nosotros ya lo hemos dicho, no pensamos, lo ha dicho ya Gemma también, ¿no? No pensamos que la solución pase por recortar las iniciativas a pleno. Pasa por hacer una configuración del funcionamiento habitual del ayuntamiento que permita tener esos debates, ¿no? Al final, recortar los tiempos y las iniciativas es recortar el debate. Que es verdad que en el pleno algunas veces nos enrollamos, nosotros o otros se enrollan y se hace muy largo el debate. Pero es verdad que cortarlo tampoco es la forma, ¿no? Lo proponíamos incluso, pues oye, si la moción va de esto, pues hay que hablar de eso, no aproveches para hablar de otra cosa, cosas de ese tipo. Pero bueno, no sé, esto es lo que tenemos, hemos estado en contra de esta modificación del ROM, ellos la han aprobado, nos parece también muy cortoplacista, porque ahora están gobernando, pero cuando estén en la oposición van a ser víctimas de estos recortes que ellos mismos han hecho, lo van a sufrir en sus carnes. No sé si es que piensan que esto es suyo y que van a gobernar siempre, o no sé, pero bueno, a nosotros nos parece tremendamente cortoplacista y equivocado. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues nada, daros las gracias por venir y el jueves más en el pleno. Venga, pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta Claro, luego. gracias. David.